¿Es sólido este razonamiento? ¿Hay evidencias que afirmen que estas reducciones y, consecuentemente, esta generación de más contenidos en matemáticas y en lengua puede generar estos efectos? Pues vamos a verlo. Esto es lo que yo quiero proponer como mensaje esencial de esta intervención. Veamos si estas afirmaciones son ciertas, si lo son en parte o si no lo son en absoluto. Pero el debate no es nuevo. A mediados del siglo XX ya se plantea esta situación. Y el primer experimento del que tenemos constancia se produce en los años 50 en Francia. Y se plantea pues una experiencia muy pequeñita, muy simple, en donde se establecen los resultados que podría ofrecernos un currículum estándar, como el francés de la época, y un currículum modificado, reformado, de tal manera que las materias generales del currículum estándar ascendían a 20 horas a la semana y con el currículum modificado pasarían a ser 16-25, que los tópicos generales en relación a la lectura o algunas situaciones más globales ocupaban en el currículum 7 horas y media y pasarían a ser 4,5, que el recreo pasaría a ser de 2,5 a 1,25 y que las actividades físicas pasarían del horario normalizado de 2 horas a 15. También se incluía un nuevo elemento que no estaba contemplado en el currículum ordinario y era la siesta, muy español, por cierto, ¿no? Y pasa de 0 a 5. Total, un currículum con un horario de 32 horas pasaría a uno de 41,5. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados que se apreciaron es que no había diferencia entre los grupos. Es decir, con menos horas para las materias generales y con más para educación física, el resultado académico era el mismo. Además, que los alumnos aparecían como más relajados, atentos y disciplinados en la impartición de este currículum. Y además faltaban menos por enfermedad. Es verdad que estos resultados fueron extraordinariamente modestos. Es verdad que las variables no se aislaron de manera adecuada. Por eso lo traigo aquí como referente, porque además tenía otras variables contaminantes como la nutrición y demás, ¿no? No era una referencia. Pero a partir de entonces, los estudios han ido creciendo en proporción geométrica. Podemos hablar de que se han hecho 2 revisiones sistemáticas y un metaanálisis sobre los resultados de la cuestión. Y nosotros nos hemos planteado en el grupo de investigación, pues, saber cómo están actualizados estos datos. Y para ello, pues, nos estamos planteando la realización de un metaanálisis. En estos momentos no llegamos al metaanálisis, pero ya hemos analizado un buen número de artículos. De tal manera que para hacer la revisión hemos utilizado 3 bases de datos, pues introduciendo las palabras actividad física y logro de objetivos, ¿no? Y hemos obtenido 31 artículos, sin contar, como os digo, las revisiones anteriores, partiendo de ellas. Hemos encontrado 31 artículos en donde, para su selección, hemos seguido los siguientes criterios. Los artículos deberían de estar publicados en inglés o en español, todos ellos
publicados en revistas de impacto, a cuyo fin debían de estar contenidos en JCR, y con cualquier tipo de diseño, no nos fijábamos si era experimental o cuasi experimental, con cualquier tipo de diseño nos valía todos, y la muestra incluía alumnos de primaria y alumnos de secundaria. Siempre no incluíamos tampoco artículos que tuvieran entre la muestra alumnos con dificultades de aprendizaje. Bien, los criterios de exclusión de estos 31 artículos fueron los siguientes. Aquellos que ya hubieran hecho con anterioridad metaanálisis, es decir, como os he dicho antes, lo más novedoso, lo más actualizado. Tampoco que se hubieran utilizado ya datos utilizados en estudios de otras revisiones. También despreciábamos aquellos que no contemplaran una relación entre actividad física, con cualquier manifestación de la misma, y el rendimiento académico. Bueno, pues, como digo, encontramos 31 artículos. No me entretendré en ver qué características de diseño tenía cada uno de ellos. Diré simplemente que 14 de los 31 suponían intervenciones, es decir, intervención del profesor de educación física en el aula, ¿no? Y el tamaño de la muestra, y esto es lo realmente importante, en todos los estudios alcanzaba a 40.000 estudiantes. Como veis, es extraordinariamente amplia. Y además, los estudios pertenecían a 13 países diferentes. De cara a la medición de la actividad física y el rendimiento académico, los artículos seleccionados utilizaban diferentes instrumentos de medición, de forma que la medición de la actividad física se hizo en 14 estudios con instrumentos que podríamos llamar objetivos, acelerómetros, odómetros, medidores de ritmo cardíaco. Sin embargo, 17 utilizaron instrumentos de medición de la actividad física no objetivos, por ejemplo, cuestionarios o pruebas de esta naturaleza. Y en relación a la medición del rendimiento académico, pues incorporamos dos instrumentos, o las notas ordinarias de algunas áreas como matemáticas o lengua, o resultados específicos, por ejemplo, de lo que sería equivalente en España a una reválida. Y en segundo lugar, algunas pruebas o test estandarizados. Es decir, con estos dos tipos de instrumentos medían los artículos consultados, la actividad física y el rendimiento académico.